Hola, ¿qué tal, amigas y amigos televidentes en Extra Plus? Para quienes nos siguen en nuestra edición en vivo al mediodía, tuvimos un problema con el fluido de la energía eléctrica, ya está restituido el problema y volvemos a empezar el programa justamente para quienes nos sintonizan en nuestros horarios de las 6 de la mañana y las 7 de la mañana. Decíamos, estamos nuevamente este lunes, como todos los lunes, con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez, para tocar un poco el estado de nuestro planeta. Gracias, Humberto, gracias, Cairo, por estar con nosotros. Decían ustedes... México 1, Alemania 0. México 1, Alemania 0, como lo más relevante en este lado del mundo internacional. Con respecto al Mundial. Con respecto al Mundial. Aunque vos recordaba las palabras del presidente ruso. Por lo menos en un meme, ¿no? Decía el presidente ruso que no había por qué preocuparse de los mexicanos porque Alemania nunca había ganado en Rusia. Que parece que le salió. Sí le salió, porque no sé qué tendría que ver Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Fue emperador de México, pero dejémoslo para otra. Para otro programa. Sí. Cuando hablemos de AMLO. Cuando hablemos de AMLO, ok. Por ejemplo. Sí. La noticia más relevante de este fin de semana, por lo menos en América Latina, es la Colombia, elecciones de la segunda vuelta, en la que se enfrentaban Iván Duque y Gustavo Petro, que terminaron a favor de Iván Duque, con prácticamente el 54% y casi el 42% para Gustavo Petro, es decir, un 12% de diferencia. Sí. Y comentábamos también que frente a los 10 millones de votos del candidato vencedor, próximo presidente de Colombia, presidente electo de Colombia, hay 8 millones conseguidos por este alcalde de Bogotá, que le van a permitir liderar, como ha declarado él mismo, una oposición responsable que sale al paso con esos 8 millones de las pulsiones belicistas que en algún momento se puedan suscitar, habida cuenta de que el gran inspirador, áulico y principal apoyo del candidato ganador, Iván Duque, es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, para quien fueron sus primeras palabras de agradecimiento. Y quien, para nadie es un secreto a estas alturas, ni en Colombia ni a nivel internacional, que a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, se le asocia con los paramilitares. En un país que recién sale de un conflicto de más de 50 años. Más de 50 años de guerra de guerrilla, con un arduo proceso de paz que culminó la situación de Colombia, que dice de paso, le valió un Nobel de la Paz al todavía presidente colombiano Juan Manuel Santos, ¿no? Entonces habrá que ver de aquí a un mes, que más o menos está prevista la toma de posesión, cuáles son las primeras señales que esta nueva etapa presidencial nos comparte. Ahora, la distribución legislativa no termina favoreciendo totalmente a Duque. Es decir, porque se lo ve por partido, sí, ¿verdad? Claro, es el partido que más representantes tiene, sí. Pero no logra llegar a una mayoría. Pero tiene que hacer coaliciones, no necesariamente todas las coaliciones tienen que ser por el lado del partido de Petri, ¿verdad? Acordate que Humberto de la Calle, por muy poco que haya tomado, tiene alguna representación y otros más. Por supuesto que el que tiene más amplitud para hacer coaliciones dentro de la Asamblea es Petri, porque detrás de él hay como 2 o 3 partidos de izquierda también. Y esto para decir de que estas elecciones estuvieron precedidas de varias cosas. Una, el hecho de que ambos durante la campaña, que fue feroz, fue descalificadora, fue insultante, no estuvo como dice a la altura en ninguno de los 2 casos. Pero es claro de que estás hablando de una Colombia con unas desigualdades, una de las mayores desigualdades, ¿verdad? Y estás hablando de una Colombia dividida y en franca oposición. Estás hablando de una sociedad de alguna manera fracturada. Bueno, pero cuando se hizo aquel referéndum, plebiscito acerca de los acuerdos de paz, ahí vimos
que efectivamente había una muy fuerte división, pero sobre todo más que la división, lo que empuja a esa división. Porque este triunfo de Iván Duque, igual que el plebiscito, fue empujado por los miedos. Y ahí Álvaro Uribe Vélez fue especialista. El miedo a la guerra, el miedo a que la FARC llegara a tomar el poder, el miedo a un montón de cosas en el plebiscito, y ahora el miedo al chavismo, a la revolución del siglo, al socialismo del siglo XXI, a Venezuela, empujaron esta campaña. El uribismo lo que hizo fue aprovecharse de la condición de guerrillero del M-19, el movimiento del M-19 colombiano, de Gustavo Petro, para demonizar su candidatura y valerse del uribismo, del fantasma, de un posible resurgir de la guerra de guerrilla en la persona Gustavo Petro, sin soslayar, aunque prácticamente desde el punto de vista de los partidos políticos, la FARC ya está, y que además se le ocurrió autodenominarse con las mismas siglas. Pero partidos políticos. Dos cosas agregaría, y quizás alguna de ellas está en contradicción con lo que dijiste. Efectivamente, Petri viene del M-19. Petro. Pero acordate de que el M-19 fue el primero que negoció. Y fue al primero que además participó en contienda electoral y asesinaron a varios de sus dirigentes, ¿verdad? De manera que eso lo usó la figura nada más del guerrillero. No, eso, es un sesgo utilizar los elementos más negativos. En el pasado, o en la trayectoria, en este caso, del candidato de la oposición, Gustavo Petro, para lograr un triunfo en las urnas. Ahora, interesante, porque se percibía desde la primera vuelta que Duque, como representante de Uribe, efectivamente, apostaba al status quo y apostaba en contra del pacto con la FARC. Y por el contrario, Petro apostaba a una mayor distribución de la riqueza social para achicar los elementos de los índices de pobreza. Así las cosas, cuando el Duque ganó, y lo miraste en su primer discurso, precisamente, ¿verdad?, era todo un populismo, los elementos de su discurso. Decía, por ejemplo, van a luchar contra la corrupción, contra la riqueza mal distribuida, va a dar 2 platos de comida a los estudiantes en vez de 1 que se da ahorita, garantiza cobertura de salud gratuita, garantiza medicina, incluso en una alusión que pocas veces se ve, le hace seguimiento a los intelectuales y a los poetas y a los artistas, supuestamente por apoyo. Presenta a la presidenta de Colombia, y además dice que ese gabinete, ¿verdad?, va a estar compuesto por al menos el 50% de mujeres. Y encima agrega: no voy a gobernar con odios, ni voy a despojar a nadie de derechos, refiriéndose supuestamente a la FARC, pero vamos a ir a una reforma para garantizar todos los derechos de los colombianos. Una de cal y una de arena, ¿verdad? De manera que Petro, al contrario, contesta, según algunos comentaristas de Duque, Petro contesta con un fuerte discurso, lo llaman agresivo y de barriada la gente de Duque, pero los que están con Petro dicen esta fue simplemente una tónica de lo que fue las elecciones, y lo que Petro te dice es que estos millones de votos, como dijo Humberto, van a estar a la disposición del pueblo colombiano y no vamos a permitir retrocesos en ninguna de las cosas que ha causado tanta sangre y tanta
y tantas lesiones al patrimonio boliviano. Refiriéndose especialmente al tema del acuerdo con la FARC. Incluso, y fíjate que incluso dice, tuvieron que usar la maquinaria, el miedo y el halago para conquistar el voto. Y habla de que en la parte atlántica hicieron pago por los votos. Entonces este es un cargo que no sé si el otro lo va a tomar o no, pero es un cargo serio, ¿verdad? Tampoco es un secreto el comportamiento político del uribismo. En Colombia se habla del uribismo. Y menos secreto es que Uribe es un señorito, una cuestión muy, muy trillada, si se quiere, pero es un gran hacendado representante e industrial. E industrial, o sea, a la latifundista suma su condición de industrial. De manera que no es extraño que con financiamiento nada claro pudiese recurrir en un momento dado a la compra de votos. Pero bueno, en el mercado electoral, tristemente, esas cosas se dan. No creo que pueda deshacerse de una imputación de esa categoría alegremente, al menos. Y además, decirlo en un contexto de observación internacional, pues como no es lo más apropiado, ¿verdad? Sí. Ahora, Duque no la tiene fácil, porque entre las promesas de campaña de Duque vienen reformas sociales también. Fuerte. Anunció el aumento de la edad de retiro para la seguridad social, para la jubilación. Lo que no va a ser o no va a causar mucho contento, me parece a mí, en Colombia. Y anunció además reformas fiscales, que incluyen reducción de impuesto al valor agregado y otras más, ¿no? Bueno, pero primero, en medio de las opiniones, Timochenko, ¿verdad? En una aproximación y en una actitud, el efímero candidato, con más sentido de acercamiento y más sentido de reconciliación, que dice que independientemente de los resultados, esto es un paso adelante en la democracia de Colombia, y busca desde ahora una reunión con el presidente para conversar sobre el pacto del gobierno con la FARC. Almagro también estuvo presente en los mensajes, felicitó al presidente y le dice: presidente electo, siempre cuente con la OEA. Con respecto a las reformas que estabas hablando, dice de que van a rebajar los impuestos y promover la pequeña y mediana industria, que va a ser el eje de su desarrollo, sin romper la lógica fiscal actual, ¿verdad? Lo que quiere decir es que es una fórmula nueva. Vamos a ver cuál va a ser su apuesta en términos de desarrollo económico y demás. Sostiene que va a ser alrededor de las pymes, pequeñas y medianas empresas, a donde va a ser dirigidos los créditos bancarios, donde van a estar los incentivos fiscales, precisamente, donde se va a dar mayor posibilidad para la exportación, etcétera. Y si el gran reforma fiscal se lo permite. Eso, bueno, pero esa precisamente es otra historia, ¿verdad? Y habla de que va a detener, hay que detener los cultivos ilícitos, incautar dólares y decomisar armas y tratar duramente a quienes con sus armas, dinero e influencias alientan y protegen esta producción. Entonces ese es un discurso antiuribista. Sí. Tiene su que justamente, es decir, hay que ver porque al quien señala ahí es a su jefe, ¿no? Habla de la creación de una ley del veterano que de alguna manera evalúe el rol del ejército precisamente en la guerra contra la FARC, ¿no? ¿Pero veterano de qué? ¿Solo del ejército? Solo del ejército. Podría resultar, o de otros. A lo mejor los paramilitares. ¿Podría resultar Duque de alguna manera un nuevo Juan Manuel Santos para Álvaro Uribe? Porque Juan Manuel Santos fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe y era su candidato también hace 8 años. Nunca digas nunca. Por supuesto que sí.
Yo veo a Duque como un elaborado producto del marketing electoral original. Sí. Pero en esa perspectiva, la respuesta adelantada sería que sí. Que todo es posible. Sí, sería un Duque Santos bis. De repente. Lo importante es también que es lo que encuentra, y ahorita encuentra un peligroso enfrentamiento, diferencias con Ecuador alrededor de los periodistas asesinados. Sí. ¿Verdad? Que sigue sin resolverse y que está haciendo crecer las tensiones. Te cuento, habían 218.000 colombianos en Venezuela, ¿verdad? Que no es nada despreciable. Ahora bien, hay más de medio millón de venezolanos en Colombia, sí. Pero eso data de hace relativamente poco. Lo de Colombia data desde hace años, ¿verdad? Y lo que es un poco preocupante es que promete el apoyo, dice que tiene el apoyo de 3 presidentes latinoamericanos, donde se menciona a Temer y donde se menciona a Piñera, entre otros, para llevar a la Corte Internacional de Justicia a Maduro. O sea, el tipo comienza su gestión presidencial amenazando al vecino, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pero era de esperarse. Porque esa es la línea de Uribe. Y fue parte de su campaña electoral. Fue un eje central de su campaña. Y lo que decíamos fue justamente eso, eje central de su contra de Petro. Así es. Bueno, hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Vamos para Europa. Y no el Mundial. No el Mundial. Una de las principales aristas mundiales de la crisis europea es el tema de la inmigración. Migración que tiene prácticamente contra la pared a la gran coalición de gobierno alemán. Porque el ministro del Interior de Alemania, Seehofer, que es el líder de la CSU, la Coalición Social Cristiana de Bavaria, le dio prácticamente un ultimátum de 2 semanas a la jefa de gobierno, a la canciller Merkel, porque había amenazado, ultimátum va en ese mismo sentido, había amenazado con que el día de hoy, a primera hora, en tanto que el ministro del Interior iba a ordenar a la policía de fronteras, a la policía alemana, que no dejase entrar a territorio alemán a solicitantes de asilo rechazados de otros países, ¿no? O que podían llegar a pedirlo por duplicado, por una vez más. Posición contra la cual Merkel está firmemente opuesta, sí, desde hace 3 años. Lo que no significa que van a aprobar esas solicitudes. Exactamente. Sí. Entonces, por eso lo pongo en esos términos, de manera que Merkel se vio obligada a convocar a una reunión de urgencia a los principales cuadros de su partido, la CDU, que son demócratas cristianos y cristianos, que son los principales socios de gobierno junto con la socialdemocracia del SPD. Y la cosa está tan crítica que se ha llegado a comentar de la posible realización de una cumbre europea sobre el tema puntual de la migración. Esto se disparó a raíz de un barco ya tristemente célebre, el Aquarius, el español, que fue rechazado en las costas, en los puertos italianos, y finalmente pudo atracar el domingo pasado en Valencia por ofrecimiento del nuevo gobierno español, dicho sea de paso, ¿no? Son 1000 y pico, ¿no? 1000 y pico, una cosa. Son 630, básicamente, ¿no? Pero los dividieron en 3 contingentes y en diferentes embarcaciones, porque ya había problemas de logística, de abastecimiento para alimentación y cuidado sanitario de esa tripulación inmigrante en el Acuario. Entonces, así están las cosas, y fijémonos la gravedad del tema, que un señor nada discreto como es, y con perdón de los señores, como es Mr. Trump, se hace eco vía Twitter, no podía ser de otra manera, de la crisis de la presión de la crisis de inmigración en Europa,
diciendo que no creemos que lo que está ocurriendo en la Unión Europea, ¿ya?, con la inmigración nos pase a nosotros. Un poco ese es como una especie de prolegómeno tuitero de Mr. Trump para tratar de justificar en alguna medida sus políticas nada humanitarias en materia de migración, fundamentalmente centroamericana, como sabemos, ¿no? Y que tiene que ver con sus pulsiones, ojalá muralistas, iba a decir murales, ¿no? A lo de Rivera. Murallistas, sí. En la frontera con los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, la cosa está grave. Ahora mismo, Angela Merkel está reunida con el, hasta el momento, insípido, incoloro e insabor Primer viaje. Primer ministro italiano, el profesor Conte, Giuseppe Conte. Su primer viaje, ¿verdad? Sí. Para ver si en alguna medida de tener las veleidades discriminatorias con respecto a la inmigración que Matteo Salvini, el vicepresidente del gobierno italiano y ministro del Interior italiano, y que se ha hecho fuerte a raíz de las últimas elecciones administrativas locales de hace 2 domingos en Italia, superando con creces incluso a su socio de coalición, al Movimiento 5 Estrellas, es de los duros y está cerrando fila con los duros alemanes, Seehofer, sin ir más lejos, con el gobierno del joven primer ministro austríaco, Sebastián Kurz, y con buena parte de lo que se conoce entre los miembros de la Unión Europea de reciente data, como son los ex países socialistas, el grupo de Visegrado, donde militan Polonia, Hungría, sí, Eslovenia y la República Checa, si mal no recuerdo. Entonces, así están las cosas en materia de inmigración. Pero están peores. No, pero esta novedad, o más bien esto de cumbre para tratar el tema de la inmigración no es ninguna novedad. Ya ha habido otras y no han quedado en nada. Pero mirá la posición de Merkel, ¿verdad? Porque si vos te vas a los números, 2017 tuvo una cantidad mucho menor de inmigrantes que la que tuvo 2016. El 44% menos. Exacto. En el 16 hubo 722.370 inmigrantes en Alemania. Este año hubo 198.000. En lo que va del año hay 56.000. O sea, de alguna manera va bajando. Otra cosa además que tiene un tinte racista es que Hofer está asociando el incremento de los inmigrantes con el incremento de la criminalidad, que tampoco es cierto. También ha descendido. De manera que hay de alguna manera cosas de fondo. Y en términos de Europa, la situación es más importante, porque lo que estás hablando es la política de una Alemania anti-inmigrante versus la política de asilo de alguna manera protegida por la Unión Europea, a tal punto que, dice esta señora, esto va a afectar el sistema de asilo a nivel de la Unión Europea, y esa decisión, dice, se debe tomar en Bruselas y no en Berlín. No, y la política migratoria de la Unión Europea está, si se me permite la expresión, en alitas de cucaracha, porque no solamente es el resguardo de la frontera, sino que está atentando contra la estabilidad de lo que se conoce como Schengen, como el mecanismo de Schengen. El territorio. Que permite, si ingresas, son 14 miembros, si ingresas por uno de los 14 países que componen Schengen, podés moverte con libertad por los otros 13. Entonces, que en este caso se extiende a todos los miembros de la Unión Europea. Sí. Salvo que es Alemania donde comenzó esto, pero es Europa donde se está desarrollando, ¿verdad? Ahora, esta reducción de migrantes de alguna manera tiene que ver con el muro de contención que ha sido Italia, porque de alguna manera Italia ha sido un muro de contención, pero también los pagos que se le dieron a Turquía justamente para contener a los migrantes sirios. A Grecia. Y a Grecia. Sí. Pero que no ha sido suficiente. Primero no ha sido suficiente, pero además de eso, acordate de que en cualquiera de los casos, lo que está pasando ahorita con Alemania, comenzó a pasar con Italia. La gente llegaban por el Mediterráneo a Lampedusa
y se dirigían al centro de Europa, y con el acta Tobin los devolvían a su lugar de origen. Sí. O sea, ¿dónde está el arreglo de Schengen entonces? Y encima de eso, como si fuera poco, la Merkel, que tampoco es muy liberal ni progresista, está defendiendo el derecho de asilo de la Unión Europea, pero también está pidiendo mejor distribución de la inmigración en el contexto europeo, contexto que no quiere saber de eso, ni Hungría, ni Polonia, ni Francia, ni Italia. Entonces, eso introduce de una manera sumamente fuerte mayores contradicciones a la Unión Europea. Acordate que estábamos hablando la semana pasada de que en estas elecciones, incluso la Liga estaba hablando del Ital-Exit, ¿verdad? Ya se habló del Holland-Exit, el AfD tiene 92 diputados ya en el Bundestag, y puede crecer aún más. Es más, con esto que está pasando internamente, está subiendo. Y acordémonos de otra cosa que es muy importante. Se tardaron 6 meses en formar este gobierno con la socialdemocracia. Incluso estuvieron a punto de hacer nuevas elecciones. Y apenas van 3 meses de vida de este gobierno. De manera que juntar todo lo que estamos hablando... Este gobierno está a punto de romperse. Está a punto de romperse. La gran coalición de gobierno está a punto de romperse. ¿Y podría pasarle lo de Rajoy? No creo que tanto. No, a ese nivel no, pero no perdamos de vista que la Merkel suavizó su posición en la política migratoria a raíz de su coalición con los socialdemócratas, ¿verdad? Que no fue bien vista por el ala derecha de la CSU, representada por Seehofer en Bavaria, ¿no? Entonces, y vienen las elecciones en Bavaria. Entonces, la alternativa por Alemania, la extrema derecha, con sus 92 escaños, y que por primera vez está en el Bundestag, está en palco. Totalmente. Ya les digo, nos vemos en las elecciones. Sí. Exacto. Sí. Así, porque lo que estás hablando es, porque Hofer es el conservador de los socialcristianos, muy cada vez más de cerca con el AfD. Así es. Bueno, complicadas las cosas para la migración en Europa. Y el presidente Trump dice que no quiere que le pase eso mismo a Estados Unidos. No quiere que le ocurra a ellos lo que está ocurriendo en Europa. ¿Y qué va a hacer? Es decir, además de lo que ya ha hecho, pues... deportar más gente, caer, si se me permite la expresión, en un proteccionismo migratorio. Después de que ya cayó a base de proteccionismo en lo comercial, en la guerra comercial con todo el mundo, ahora está con los chinos. Sí. Bueno, entonces ahora va a caer en eso. Entonces los TP migratorios, así se llaman, contactos de protección migratoria, van a ser cada vez más escasos, me parece a mí, desde esa perspectiva. Bueno, vamos, hacemos pausa. Nos despedimos de Cairo, que tiene compromiso. Ya nos había advertido de sus compromisos. Gracias, Cairo, por tu presencia hoy. Continuamos el programa, hacemos pausa y continuamos conversando con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Seguimos en adelante, Nicaragua en Extra Plus. Conversamos en esta parte del programa con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Francia, para que no nos salgamos de Europa, tenemos Francia, tenemos Turquía. Bueno, pues Francia, de momento, el rey Macron, o como se llama, el presidente de los ricos, le dicen otros, y a él no le gusta nada eso que digo. En un escaso año su primer año de gobierno, ha conseguido sacar adelante todas las reformas que se ha propuesto. A pesar de que el pulso al que lo desafiaron los poderosos sindicatos ferroviarios franceses lo ganó, porque contra viento y marea, a pesar de esos paros escalonados, intermitentes, ya la reforma sustantiva de los ferrocarriles franceses ya logró ser aprobada mayoritariamente en la Asamblea Nacional Francesa. Esa primera batalla ya la ganó, y
esta semana ya ha entrado en una ola privatizadora inédita, al menos en los últimos 15 años de la vida republicana francesa. Ahora va a emprender la reforma privatizadora, entendiendo, toda esta reforma implica la privatización de 3 grandes sectores empresariales con mayoritaria presencia pública, prácticamente con el control público de dichas empresas, como es los aeropuertos franceses, donde están los principales aeropuertos, por lo menos los más emblemáticos de París, ¿no? París, Orly y Charles de Gaulle. Sí. Y luego también va a privatizar una empresa que se llama Francesa de Apuestas de Juego, de lotería y apuestas de juego, lotería y afines, y conexo, juegos de azar. Y por último y no menos importante, una inmensa empresa de gas, ¿no? Entonces, todo esto con grandes críticas de sus opositores, pero básicamente la extrema izquierda, ¿no? Y que es como se llama la Francia insumisa, ¿no? Como le llaman, encabezada por Mélenchon, el ex candidato comunista de las elecciones. Ya vimos que el Partido Socialista prácticamente desapareció como opción política a nivel francés, y su partido, bueno, los republicanos de Sarkozy se han visto debilitados. No parece, pues no hay en el panorama muchos obstáculos aparentes para lograr frenar este impulso reformador que pasa en esta etapa inmediata por las privatizaciones que hemos mencionado. Es muy probable que haya un nivel de contestación sustantivo contra estas políticas, y está por verse si el resultado de esas privatizaciones signifique un ahorro sensible para el presupuesto general de la República, que permita una redistribución más equitativa, por ejemplo en materia de pensiones, que ya fueron afectadas con anterioridad y que contribuyeron en alguna medida a la contestación en las calles en los primeros meses del gobierno de Macron, pero no le afectaron mucho, ¿no? Hay que ver si producto de estas reformas, empezando por la de los ferrocarriles y continuando por la privatización de los aeropuertos, de la lotería y juegos conexos y de la gran empresa de gas, le permite ejecutar políticas que logren, al menos si no borrarlo del todo, sacudirle esa imagen de presidente de los ricos que se ha traducido hasta el momento en beneficios fiscales para los más poderosos, ¿ya?, de la economía francesa. Sí. Así están las cosas en la Francia de hoy por hoy. Vuelto a recomponerse el eje París-Berlín, las capitales francesa y alemana, en función de la reforma propuesta inicialmente por Macron y secundada por Merkel. No le quedó más remedio, porque acordémonos que la Merkel tuvo que entrar en el impasse ese del no gobierno. Del no gobierno, los 255 días que pasaron sin lograr conducir el gobierno, ahora con la presión de la crisis migratoria. Pero mañana precisamente Merkel va a recibir a Macron en Berlín, y para nadie es un secreto que va a estar sobre la mesa, antes que las propuestas ya avanzadas para refundar la Unión Europea y fortalecerla después de las crisis abiertas con lo del Brexit, ¿verdad?, y toda esa negociación y la presión migratoria que está gravitando, como comentábamos antes, cuando todavía estaba Cairo por aquí, sobre la Unión Europea. Lo que está claro que crisis cumbre de emergencia o no, como se comentaba o se especulaba este fin de semana y a lo largo del día de hoy, determinada por la situación en particular del gobierno de gran coalición en Alemania, que ya comentamos,
A finales de mes está previsto, de todas formas, a finales del mes de junio, una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, donde el elemento central va a ser una serie de decisiones sustantivas en torno a la migración. Si se van a redistribuir las cuotas, si se van a mantener, si va a haber un reparto más equitativo de responsabilidades y asunción de los compromisos por parte de los todavía 28 países miembros, particularmente por parte de los países mediterráneos, ¿no? Sí. Como sabemos, Italia, que ha llevado el gran peso de esto, Turquía, que tiene bastante que decir. No perdamos de vista que hay elecciones el próximo 24 de junio en Turquía, y Erdogan hasta el momento lleva todas las de ganar. 24 de junio, que es este próximo domingo. Exactamente, el próximo domingo. Lleva todas las de ganar, y que la política de Erdogan con respecto a la Unión Europea ha sido muy clara, diametralmente, pues, diciéndole o están conmigo o están contra mí, ¿no? Sin utilizar literalmente esos términos. Sí, pero es que también la Unión Europea, de alguna manera, de acuerdo a la visión de Turquía, le ha jugado pierna, como se dice popularmente en Nicaragua. Ha sido muy ambigua en la posición de la Unión Europea con respecto a Hungría. Entonces hay que estar ahí pendiente de eso. No podemos perder de vista, ya lo mencionábamos, lo que ocurre con los países balcánicos y los ex socialistas que integran el grupo de Visegrado, porque son los grandes opositores a la hoy por hoy aprobada política migratoria de la Unión Europea, por muy cuestionada que sea, ¿no? Está ahí. Y tampoco, a pesar de que ayer firmaron un pacto al menos de no agresión, Grecia y Macedonia, en torno, después de 27 años de conflicto, firmaron un pacto a través del cual se comprometen a respetar un nuevo nombre, una nueva denominación para Macedonia. Ahora se va a llamar la República de Macedonia del Norte. Esto está sujeto a ratificación por los parlamentos tanto griego como macedonio. Vamos a ver si eso es así. Al menos ayer ya brindaron ahí en la orilla griega de un lago compartido entre Grecia y Macedonia por el buen futuro de ese pacto, ¿no? Sí. Están así las cosas, pero ahí también está gravitando la presión migratoria. Ya lo comentábamos antes, como las ayudas, o el financiamiento de la Unión Europea a las políticas migratorias en Grecia tampoco han sido suficientes. Y recordemos la tragedia que hoy por hoy se vive en los campamentos de refugiados en buena parte de las islas griegas. Ahora, con todas estas propuestas, Humberto, que terminan en exit, ¿no? Y que están haciendo tambalear de alguna manera y haciendo pensar en la refundación de la Unión Europea, ¿cuál sería la opción si no se logra una refundación, si al final la exit tienen más fuerza y vemos a una Italia que se sale, a los ex países socialistas que deciden no continuar más? Porque al final de cuentas lo que le ha funcionado a los europeos es trabajar como bloque. Sí, y mantener una política de seguridad y exterior común. Sí. Ese ha sido el gran éxito, ¿no? Pero es decir, lo que veríamos sería un segundo bloque, un nuevo bloque. Sí. Recordémonos también que con la insurgencia, iba a decir emergencia, pero ya no es emergencia, con la insurgencia permanente de Trump y la unilateralidad, poner de moda que abordábamos en las dos ediciones anteriores con Adolfo Hurtado aquí, hacer del leitmotiv de la política exterior norteamericana el inmediatez que se ha traducido en una unilateralidad flagrante, ¿no? Hasta el punto de que ya Trump ha hecho del inmediatez un nuevo paradigma en materia de política exterior, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso a qué ha conducido en el caso particular de la Unión Europea? Que Europa se haya visto obligada, y ahí llevan la voz cantante efectivamente Merkel y Macron,
el eje París-Berlín que citábamos anteriormente, a pensar en una defensa europea al margen de, que ya no se puede confiar en el socio norteamericano. Sí. Y en esa medida comentábamos en ediciones anteriores cómo, creo que este miércoles precisamente, si no hay otros asuntos más urgentes que tratar, se iba a presentar un presupuesto para investigación y defensa de la Unión Europea de 13.000 millones de euros a desembolsarse del 2021 al 2027, si la memoria no me traiciona. Pero es la primera vez en que ese presupuesto contempla investigación en materia de defensa y deja fuera de cualquier proyecto a financiarse con ese paraguas presupuestario a empresas norteamericanas. Claro. Entonces estamos hablando de otro tipo de bloques, no sé si un segundo o un tercero. ¿No? Sí, a la larga o en el mediano plazo, por las presiones migratorias, por el Brexit o cualquier otro éxito, el Italexit, supongamos que la crisis migratoria no se resuelve, la presión italiana de los países con salida y entrada al Mediterráneo, Turquía y el grupo de Visegrado que comentábamos antes, y ese eje de proteccionismo migratorio, si se me permite la expresión una vez más, representado por Berlín en la persona de Seehofer, el actual ministro del Interior, que tiene en crisis a la gran coalición alemana, por Austria en la persona de su primer ministro, Kurz, y, ¿cómo se llama?, por el grupo de Visegrado, bueno, no, ahora Italia, que se ha sumado, ¿no? Sí. Con Matteo Salvini, con vicepresidente y ministro del Interior. Habría que ver cuál es el comportamiento de Turquía, ¿no? Y cómo se suman o no más disidentes de la actual política migratoria de la Unión Europea. Todavía que ver qué pasaría con la frontera de la Unión Europea. Así están las cosas. Porque el cierre para los migrantes, principalmente africanos, porque son principalmente africanos, el cierre de la frontera europea, ¿hacia dónde los va a dirigir? Hacia los países del Medio Oriente que están demasiado convulsos. No, es que es más difícil. Acordémonos que después del volumen de migración africana, también están los refugiados producto del conflicto en Siria, ¿no? O menos en Afganistán, pero... sí, todos los desplazados de Yemen y demás, pues, es decir, lo cierto es que tampoco hay por ahí una escapatoria para esta gran masa de gente. Un poco alivió la crisis migratoria el hecho de que el nuevo gobierno español ofreciera la salida puntual del que comentábamos antes del Aquarius, pero tampoco el nuevo gobierno español la tiene todas consigo. Sí, y tampoco que va a sustituir a Italia en la recepción. Además, hasta el momento se ve que es un gobierno de transición. En el mediano plazo, creo yo, en el mejor de los casos, estaríamos hablando de elecciones del año próximo. Y ya sufrió su primera crisis. Ya el ministro de Cultura, que estaba llamado Maxim Huerta, un periodista muy joven, muy famoso porque ganó algún premio de estos que no preciso ahora el nombre del premio, de prestigio en España, duró 8 días como ministro de Cultura, que era el gran fichaje del nuevo gobierno, porque en 12 horas trascendió a los medios de que él había pagado una multa de 245.000 euros para salvarse de un reparo, porque lo acusaban de no haber declarado en 2 periodos sus impuestos debidamente. Eso bastó para que dimitiera. Sí. Y ya le están pidiendo desde el Partido Popular, que ya sabemos que a esta altura Mariano Rajoy no solamente debe ser presidente del gobierno, renunció a la presidencia del Partido Popular, ahora está abierta la sucesión en el liderazgo de los populares. Y ahí todos la van a pelear para demostrar ser el más duro. Entonces, están pidiendo que dimita el ministro de Agricultura del nuevo gobierno, Luis Planas, por otro presunto delito de defraudación fiscal. Y si le sumamos que el cuñado del rey de España, el famoso jugador olímpico de balonmano, Iñaki Urdangarín, el día de hoy ingresó en prisión en Brieva, en Ávila, una cárcel de mujeres,
donde precisamente estuvo hospedado otro reo famoso, Luis Roldán, que fue director general de la Guardia Civil Española, Urdangarín, ex duque de Palma, en virtud de su matrimonio con la infanta Cristina, y ha ingresado en prisión para cumplir una condena de 5 años y algunos meses por tráfico de influencia. ¿Ya? Y enriquecimiento ilícito, si no me equivoco. Y enriquecimiento ilícito a través de la creación de empresas no muy claras, por decirlo eufemísticamente. Entonces, ese es el panorama muy a grosso modo europeo. Doña Theresa May pudo respirar un poquito el lunes de la semana pasada para aplacar la rebelión interna que tiene, porque buena parte de sus diputados, hay por lo menos ya 41 diputados Tories conservadores que se han ido pasando a los que están a favor de la permanencia en Europa. Todo esto a raíz del mecanismo de permanencia en la Unión Aduanera transitoriamente. ¿Ya? Entonces no se sabe ya si esa transición va a durar desde marzo del 2019, desde el 31 de marzo del 2019 hasta el 2021 o no. Sí. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Bueno, seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Volvemos a la América Latina en una última información para tocar en esta edición de Adelante Nicaragua, y es hasta el Cono Sur, en Argentina, en donde se aprobó la despenalización del aborto. ¿Qué significa despenalizar el aborto en Argentina hoy? La primera es... el primer sorprendido, el primero en reaccionar es el mismo Papa Francisco, ¿no? Es decir, porque además es su país de origen. Por ser su país de origen, pero además porque es la política de la Iglesia Católica, la defensa de la vida desde el vientre, ¿no? Entonces, por supuesto, es la que ha promovido el tema de penalizar el aborto, pues. Entonces, que la Argentina se encuentre con esta legislación, pues de alguna manera sorprendido, pues de entrada al Papa Francisco. ¿Fue por un mecanismo normal o...? Pero es decir, a ver, yo lo que digo y de alguna manera es lo que ocurre, que los gobiernos de alguna manera liberales, por un asunto ideológico, como es el caso de Macri, son partidarios de este tipo de política, pues. Entonces no hay por dónde la sorpresa, de alguna manera, porque a esto es a lo que apuestan este tipo de gobiernos, pues, ¿ah? Es decir, pensando en que son más bien gobiernos conservadores los que apoyan la política de la Iglesia en cuanto a la defensa del aborto, la defensa de la vida, pues. Bueno, pues dentro de las ambigüedades del liberalismo no es extraño este tipo de fenómenos, pero por eso yo me preguntaba cuál es el mecanismo exactamente legislativo del que se valió el régimen argentino para la despenalización del aborto. No fue vía consulta, ¿no? No, me parece que fue solamente enviado un proyecto a la Asamblea. De ley que fue aprobado en el Parlamento. Así es. Y sobre esto lo que hay es la crítica. ¿Cuáles son los resultados de la votación, más o menos, por conocer a ver, déjame buscar exactamente este tema de los resultados, porque lo que me he encontrado más bien son análisis sobre este tema que hablan acerca de que es chocante de alguna manera que, siendo América Latina un continente que presenta una elevada tasa de muertes maternas, justamente tenga este tipo de temas como tabú, dice este artículo de Infobae, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Latinoamérica dice: el aborto es considerado un crimen por las legislaciones
de la abrumadora mayoría de países. Sin embargo, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en la Cámara Baja va a pasar la prueba del Senado y Argentina podrá torcer la balanza. Entonces es un primer round, una primera vuelta en este caso. Sí, pero aparentemente va caminando con vía libre. Pues. Ha superado una primera prueba. ¿Sí? Habría que ver realmente. ¿Le van a seguir ejemplo a otros países? Yo lo veo difícil. Por ejemplo, volvemos a Colombia. Colombia es con todo y todo, es decir, me parece que es un gobierno conservador el de Colombia, que no se va a meter a este rollo. El de Iván Duque. Yo creo que es muy pronto para hacer pronóstico sobre temas tan confusos como en este momento, ¿no? Porque yo me imagino que la dimensión de la sorpresa del Papa Francisco, ¿no? Ante este resultado de primera vuelta, si me permiten la expresión, ¿no? De primera vuelta legislativa. Entonces, yo diría que habría que esperar prudentemente, al menos a ver qué pasa en la Cámara Alta del Parlamento argentino, para atrevernos a hacer un pronóstico, pues, o abordar, a pergeñar alguna perspectiva diferente, ¿no? Sí. Bueno, para concluir, yo solamente quedo con la duda de qué va a pasar aquí en Nicaragua este próximo martes, porque en la edición del mediodía hemos recibido la información de un comunicado de la Alianza Cívica, el comunicado número 9, en el que hablan de incumplimiento del gobierno por la no invitación todavía, especialmente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no sé por qué se menciona esto si la Comisión Interamericana ya dijo que el 25 de junio está aquí. No, es decir, ya está aquí, ya vino. Entiendo que ya está aquí el grupo interdisciplinario de expertos internacionales y ya había anunciado su llegada el 25 de junio. Y en cualquier caso, esperemos que esto sea nada más que un impasse, puesto que el acuerdo para invitar a todas estas instancias internacionales, incluyendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue aprobado el sábado pasado. Sí. Además, se dice, la alianza se queja de el incumplimiento del gobierno en cuanto al tema de violencia, y por lo tanto dice que se suspenden o quedaron suspendidas hoy las mesas de trabajo que habían empezado alrededor de las 10 de la mañana a trabajar, la de verificación, la de justicia y la que miraba el tema electoral, ¿no? No perdamos de vista que cuando hablaste de verificación, estamos hablando del seguimiento y verificación al tema de los tranques. Claro, y al tema de la violencia en general. Que ver si por la parte gubernamental no se invoca debidamente el incumplimiento de la otra parte con dar señas. Yo no pero eso nos llevaría a volver a patinar y a volver a patinar, digo, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede este martes porque el anuncio de la alianza es que el martes se integran al plenario del diálogo nacional, y dice que van a demandar el cumplimiento de lo que se acordó como condición indispensable para seguir dialogando. Es una suspensión temporal. Sí. Esperemos que haya sensatez de todos lados, que es lo que nos hace falta. Y que puedan haber las mejores condiciones para la paz que tanto necesitamos. Sí. Gracias, Humberto, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.